independientemente de lo que piensen o no piensen sus aliados, particularmente los aliados europeos, que son básicos en Pero este ¿quién tema. convence a Estados Unidos, quién convence a George Bush de no tener esta obsesión por destruir Irak, por ejemplo, a invadir Irak de alguna manera, Daniel? O sea, para que tenga una posición distinta que a la larga nos lleve a una mejor convivencia, porque todo esto ha significado, obviamente, todas estas tragedias. Lo que pasa es que eso ya se dio, y es inevitable que Estados Unidos persista, porque si se retirara a Estados Unidos y se reconociera el fracaso en Irak, también sería una catástrofe para Estados Unidos como Obviamente proyecto. no lo puede dejar solo en este minuto. Claro, ellos tienen que tratar de persistir. La cuestión es cómo persistir. Y estoy de acuerdo que hay que buscar la alianza a la comunidad internacional, porque solo no puede ir a Estados Unidos. Lo intentó y no ha prosperado en el tiempo. De hecho, la popularidad de Bush ha ido cayendo también como consecuencia de todas estas otras experiencias de Blair, ahora de Aznar, las elecciones en España, en fin, y el retiro de los polacos y las dudas en los australianos y tantos otros. Entonces produce un efecto dominó. Ahora, la cuestión es que de todas maneras no hay que olvidarse que cayó el régimen de Saddam Hussein, y hay mucha gente que está muy contenta que haya caído el régimen de Saddam Hussein. Sí. Lo que no está muy contento es que así como fue relativamente efectiva la operación militar norteamericana, no ha sido muy efectiva la posguerra. No han sido capaces de reconstruir el agua rápidamente, o la electricidad, o de levantar los niveles de vida, o aumentar los niveles de inversión, darle empleo a la gente, darle bienestar, mejorar los niveles de salud, en fin. Hay una incapacidad relativa de controlar el armamento que circula y las matanzas que se produce, porque hay alrededor de 1 millón de civiles en Irak que todavía tienen armas en la casa. Y de todo esto se aprovechan grupos terroristas que están actuando contra las tropas americanas, contra las tropas polacas, españolas, en fin, en Irak, y también contra los policías, que de algún modo se están estructurando con la nueva constitución que se acaba de aprobar, para proyectar un régimen viable que pudiera eventualmente ser democrático y darle autonomía y libertad a la gente, que sería lo ideal. Pero hay grupos, y probablemente también Al-Qaeda se ha metido en Irak, y probablemente Ansar al-Islam y otros grupos que están vinculados a Al-Qaeda, que estaban actuando antes en Irak, están actuando severamente contra Estados Unidos, contra las demás tropas aliadas y contra los propios iraquíes que están en el proceso, para tratar de abortar todo este proyecto y evitar que se vuelva a la democracia, o que se llegue a una democracia, y evitar que se desarrolle Irak en función de lo que quisiera Estados Unidos, que sería muy bueno para el pueblo iraquí, pero que sería muy negativo para los grupos extremistas. Muy bien, vamos a seguir conversando con nuestros invitados acerca de este gran problema que afecta hoy día al mundo, que es el terrorismo. Pero queremos invitarlos ahora a hacer una muy breve pausa y reiterarles también que usted puede participar desde su casa. Llámenos al 941-2004. Estamos esperando su llamado para que pueda preguntarle algo a nuestros panelistas o bien hacer algún comentario sobre esta situación del terrorismo que afecta a todo el mundo. Hacemos una pausa y luego regresamos aquí a Foco de Opinión. Ya estamos de regreso en el Foco de Opinión aquí en ABT Televisión. Vamos a continuar con nuestros invitados hablando sobre este tema del terrorismo, pero también usted tome lápiz y anote el siguiente teléfono, 941-2004. Queremos que participe también de esta conversación. De alguna manera, Patricio, ya lo habíamos anticipado, la situación en el Medio Oriente es muy compleja en este instante, con la muerte que dio Israel al líder de este grupo, digamos, palestino, Hamas, nos crea una situación también inestable. Se supone que va a venir una respuesta y la han anunciado de alguna manera, que prácticamente será como vivir en el infierno. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Era necesario hacerlo en este momento tan complicado también internacionalmente, con Al-Qaeda funcionando así? A ver, yo creo que Israel y el gobierno de Ariel Sharon tomó la decisión por varias razones, digamos. Uno, yo creo que aprovechando el contexto internacional en la cual hay una fuerte opinión desfavorable a los grupos fundamentalistas islámicos después del atentado del 11M. El hecho que Israel esté, digamos, pensando salir de Gaza y Cisjordania, particularmente de Gaza, y por lo tanto mostrar que está en una posición de fortaleza, no una posición de debilidad. De hecho, cuando salió del Líbano, cuando se retiró del Líbano,
los grupos extremistas palestinos tomaron eso como una situación de debilidad de Israel y por lo tanto aumentaron los atentados. Yo creo que lo que está haciendo con este terrorismo, y llamo terrorismo porque en el fondo eso fue así, digamos, el asesinato del líder de Hamas, un terrorismo de Estado, fue un asesinato selectivo, se seleccionó a la persona y se la mató. Yo creo que apunta a eso, o sea, a generar una situación de fortaleza y de aprovechar el contexto internacional desfavorable para atacar a quienes considera el Estado de Israel como sus enemigos potenciales y reales. Porque Yassim, el asesinado líder espiritual de Hamas, señalaba de que no había nada que negociar en Israel, sino que la única forma de negociación de Israel es que cayeran al mar, digamos, que murieran todos los judíos en esa zona. Entonces, esas creo que son las razones. Yo creo que no es un acto justificado, sino que va a traer muy graves consecuencias. De hecho, el propio gobierno norteamericano no apoyó la acción y en Europa ha habido una reacción fuertemente contraria a la acción de Ariel Sharon. ¿Cómo ves tú la situación en el Medio Oriente, Daniel, y qué consecuencias vislumbras hacia el futuro después de esto? Bueno, yo coincido en el sentido de que Hamas es el grupo más extremista frente a lo que era históricamente Al-Fatah o la OLP, que en cierto modo querían un Estado palestino, pero en cierto modo también terminaron por aceptar la existencia del Estado de Israel. En cambio, Hamas no aceptaba el Estado de Israel y tenía una posición mucho más extrema y siempre fue partidario del terrorismo. Y el gran líder era este famoso Ahmed Yassin, que fue asesinado ayer, un hombre de mucha edad, paralítico, pero era además un jefe religioso y tenía una gran influencia. Ahora, en reemplazo de él viene gente mucho más joven y mucho más extremista. Sí. Y que han amenazado con actuar masivamente dentro de Israel y han amenazado con actuar masivamente en forma internacional también, incluyendo en Europa y Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos. Por lo tanto, también aquí hay un nuevo cambio, así como tú muy bien mencionabas que había un cambio cualitativo el 11 de marzo, yo creo que a partir de ayer hay un nuevo cambio cualitativo también en la exacerbación del extremismo de Hamas, al cual probablemente le va a seguir el Hezbollah. Hezbollah es el partido de Dios que está operando desde el Líbano, y también la yihad islámica o la yihad islamilla, que opera normalmente desde Egipto, pero que están muy coordinados entre ellos. Y estos grupos eran importantes porque en otra época fueron apoyados por Irán o fueron apoyados por el mismo Saddam Hussein desde Irak y los grupos extremistas independientes del gobierno en Egipto. Y yo creo que ellos que están coordinados van a extremar las posiciones y van a, pienso yo, acrecentar el terrorismo. Pero frente a eso, Israel dice, nosotros no vamos a estar a la defensiva, vamos a estar a la ofensiva. Y eso es muy interesante porque también hay un cambio cualitativo por el lado israelí. Sí. A mí lo que me preocupa, Jorge, es un alcance de que los sectores que van a controlar el movimiento palestino van a ser justamente sectores más vinculados con, con los movimientos religiosos y extremistas en el plano religioso, más que los sectores nacionalistas que defendían la autonomía y la independencia, la creación de un Estado palestino independiente. Y eso me preocupa porque traslada el tema del Medio Oriente ya no solo a una cuestión de negociación o de transacción, sino que a un tema que es inviable la negociación porque se coloca a Israel en una postura como representante del imperialismo occidental en territorio musulmán y las posturas de los palestinos entonces ya no responden a la necesidad de crear un territorio, sino que a tratar de destruir al Estado de Israel en forma definitiva. Ahora, tu visión como periodista, Rodrigo, y que viviste en Europa, o sea, obviamente que todo esto que está ocurriendo en el Medio Oriente también, digamos, es un problema que se vive en toda Europa, pero muy fuertemente. Yo creo que lo más lamentable después de los últimos acontecimientos que han sucedido es que los líderes finalmente no aprendan o tal vez no quieren aprender de lo que está sucediendo. Creo que está demostrado que eliminar a los contrarios, eliminar a supuestos terroristas, genera más violencia. Los últimos informes conocidos de inteligencia de la CIA de Estados Unidos señalaba que el problema no se solucionaba con eliminar a los líderes de terroristas, Saddam Hussein, de Al-Qaeda, etcétera, porque eso lógicamente a la larga iba a traer más terrorismo. El caso de ETA es una muestra palpable de ello. ETA surge como una reacción ante la dictadura de Franco en aquella época, y que los intenta someter al pueblo vasco y a todos los nacionalismos de España. No olvidemos que no se trata solamente del País Vasco, se trata también de Galicia, se trata de Cataluña, etcétera. Hay varios nacionalismos dentro de España. El único que responde violentamente o generando este grupo es el País Vasco. Y lo hace por una cosa de violencia contra más violencia. Muere Franco y debería haber terminado el problema de ETA, y lo tenemos. Entonces creo que el tema pasa por ahí, el hecho de que tal vez los líderes simplemente no quieren aprender a raíz de las experiencias que estamos viviendo, y el tema económico es otro punto también importante dentro de las guerras.
Pero teníamos mucha esperanza con que esta hoja de ruta que había planteado Estados Unidos en una forma de llegar a algún entendimiento entre palestinos e israelíes nos señalaba una cierta esperanza de que podría haber